Varelense. Mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos. Debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta nueva emisión de Periodismo con Sentido. Hay días en que uno prende la radio, mira los portales y se pregunta ¿cuándo exactamente dejamos de tener un presidente y pasamos a tener un bufón de corte? Porque si algo dejaron claro los últimos titulares, no lo digo yo, lo dicen los hechos, es que Javier Milei ya no actúa como un jefe de Estado, sino como un sirviente entusiasmado con la alfombra roja del imperio, ¿vio? Los 90, con todos los que fueron, con todo lo que significaron, tenían por lo menos otro aroma, ¿vio? Menem entregó el país, sí, privatizó hasta la punta del obelisco, pero por lo menos lo hacía con una sonrisa de canchero riojano y una copita de champán en la mano. No sé si negociaba bien en favor de los argentinos, creo que todo lo contrario, pero al menos trataba de disimular la entrega, ¿vio? Hoy ni eso, lo de Milei es una rendición incondicional, sin teatro, sin picardía, sin amor propio, una humillación a cielo abierto, lo cual movería a risa si no fuera el presidente de los argentinos. Mientras Washington mete la cuchara en nuestro Banco Central, interviene en los mercados y marca el compás del tipo de cambio, Milei sonríe y dice gracias. Sí, gracias, porque según el propio gobierno, la intervención de Estados Unidos fue una señal de confianza, claro, confianza en que vamos a seguir obedeciendo. Es más, hasta se permite tirarnos líneas con respecto a quién votar, porque no nos engañemos, cuando le dice a Milei que la ayuda va a seguir viniendo después del 26 si es que ganan, en realidad el mensaje es para cada uno de nosotros, diciéndonos, ojo con lo que van a votar. Si no votan lo que yo quiero, lo que el imperio quiere, no vamos a ayudar tanto. El presidente monitorea los mercados como si fueran el oráculo de Delfos. No hay política, hay pantallas de Bloomberg. Y lo peor es que ni siquiera los datos lo acompañan. El tipo de cambio está sostenido con alfileres y con dólares que no son nuestros. El programa económico depende más de los caprichos de la Reserva Federal que del sudor del pueblo argentino. Y mientras Milei juega al libertario global, el país real, ese que no aparece en sus posteos ni en sus videos de TikTok, está hecho pedazos. Los jubilados siguen ajustados hasta el hueso, el consumo se cae y el empleo industrial está en picada. El gobierno lo niega, claro, Caputo, el ministro que promete no devaluar, repite que está todo bajo control, el mismo bajo control que decía el capitán del Titanic mientras la orquesta tocaba, ¿vio? Porque la verdad es esta, no hay forma de sostener el tipo de cambio con este nivel de fuga, de especulación y de dependencia del dólar yanqui. El famoso modelo Milei no es más que un respirador artificial conectado a Wall Street. Y cuando uno ve que ni con la intervención de Estados Unidos logran estabilizar el mercado, empieza a quedar claro que la crisis ya no es técnica, es política, porque un gobierno que se jacta de no tener plan B, que gobierna por Twitter y que trata a sus críticos de enemigos del progreso, lo único que construye es desconfianza. Pero claro, mientras la economía se desangra, el show continúa. Milei ya prepara un nuevo viaje al norte, dicen los portales, no a escuchar a la gente, ni a ver cómo la están pasando los laburantes o los productores regionales. No, va a sacarse fotos, a hacer de influencer presidencial, a posar como un rockstar del ajuste. Lo más irónico de todo es que mientras el presidente hace cosplay de héroe libertario, su propio gobierno está envuelto en escándalos de corrupción, porque siguen, no se termina con Expert. Anteriormente fue Libra, fue Carina con su 3%, hoy la ANSES, nada menos. Aparecieron denuncias que salpican a toda la cúpula, acusaciones de manejo irregular de fondos,
contrataciones truchas, acomodos, lo de siempre, pero en versión casta anticasta. ¿Y qué dice Milei? Nada, silencio, porque la nueva épica libertaria parece ser que los chorros son siempre los otros, únicamente. Ellos, los elegidos del mercado, pueden hacer lo que quieran. A esta altura parece que nadie en el gobierno tiene el culo limpio, y no lo digo con gusto, lo digo con bronca, porque la corrupción en un gobierno que vino a terminar con la casta es doblemente obscena. Es como que un cura se robe la limosna mientras da la misa, ¿vio? Algunos pueden hacerlo, pero no en plena misa. Y mientras todo esto pasa, aparecen las viejas caras del empresariado prebendario, Lácteos Vidal, por ejemplo, una firma que denuncias por vaciamiento y vínculos con offshore, resulta que fue una de las aportantes a la campaña de Patricia Bullrich. Los mismos que antes lloraban por los impuestos, hoy financian a la derecha más brutal y obediente. Negocio redondo. Te vacían la empresa, te fugan la guita y encima te venden como modelo de eficiencia privada. Los héroes en la verborragia mileísta. La economía argentina parece una tragicomedia escrita por Fontana Rosa y dirigida por Kafka. Un país donde los que fugan son productivos y los que trabajan son parásitos, donde los jubilados son el ajuste y los ricos son el plan social, y los funcionarios se disfrazan de libertarios para no parecer lo que son, conservadores con cuentas en Miami. Y en medio de esta distorsión aparece el artículo más brutal de todos, un bufón en la corte del rey Donald, porque si algo resume esta etapa es eso: Milei no actúa como presidente de una nación libre, sino como el bufón que entretiene al emperador norteamericano. Es el tipo que viaja a rendir pleitesía, a posar con los magnates, a hacer chistes sobre el comunismo, mientras su pueblo no llega a fin de mes. En los 90, Menem tenía relaciones carnales con Washington, pero al menos se hacía desear. Milei ni eso, se entrega sin que se lo pidan. Es como esos que ni siquiera negocian la humillación, la aceptan como si fuera un premio, que es lo peor. Y lo peor de todo es que la gente lo ve, se percibe en la calle, en la bronca contenida, en la sensación de que todo esto no aguanta hasta las elecciones. El tipo de cambio que sostiene el gobierno, ese que sirve para la fuga, para la bicicleta financiera, para la timba, no aguanta. No porque lo diga la oposición, porque lo siente el almacenero, el jubilado, el que paga la luz o el alquiler. Entonces uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que aceptar que nos tomen de idiotas, que nos vendan independencia mientras nos atan con deudas, que hablen de libertad mientras ajustan a los más débiles, que nos mientan en la cara diciendo que todo va a mejorar mientras el dólar sube, los precios se disparan y el trabajo se precariza? Este no es un modelo de país, es un experimento de laboratorio, y los conejillos de Indias somos nosotros, por si no lo percibió. La Argentina no necesita más bufones, necesita dirigentes. No necesita más libertarios de micrófono, sino patriotas de verdad, de esos que defienden el empleo, la industria, la soberanía, porque un país no se construye a fuerza de likes, ni de gritos, ni de fotos con Trump. Se constituye con dignidad, con laburo, con conciencia de clase. Y si hay algo que este gobierno perdió por completo es eso, la dignidad. Conciencia de clase la tiene, obviamente labura para un puñado de ricos y siempre se vendió como eso. Porque cuando tu destino depende de lo que decida otro país, cuando tu política económica la define una embajada, y cuando tus ministros niegan lo evidente, mientras el pueblo pasa hambre, ya no sos un Estado soberano, sos una sucursal. Por eso, más que un presidente, hoy tenemos un gerente de colonia, o peor, un bufón imperial que se ríe mientras el país se cae a pedazos. Y si algo enseña la historia argentina, es que los bufones pasan, pero los pueblos quedan. Esto es, señoras y señores, periodismo con sentido.